somos libres solo cuando morir. Uno humano cuando es vivo, él toda la vida tiene que pensar cómo puede vivir, cómo puede trabajar, todos los problemas de familia y estas cosas. Y para esto, él no puede sentirse libre. El que no sabe lo que es la libertad, cuando entra aquí se da cuenta de lo que es la libertad. Bueno, yo gracias a Dios ya me quedan 6 semanas para irme a libertad, pero hace tiempo que pienso en la vida que quiero llevar cuando salga en la calle y analizando pues una serie de cosas que no me han gustado cuando sale de permiso, otras sí, pero intento no estar aquí dentro. O sea, yo estoy dentro, pero mi mente no. La filosofía en prisión, claro, la filosofía, si es verdadera filosofía, puede estar en todas partes y es bueno que la universidad, como tal universidad, esté fuera de sus recintos, ¿no? Que esté en la calle o que esté en la prensa, en los medios de comunicación, en las redes sociales y, ¿por qué no, en la cárcel? ¿Pero por qué? Porque en última instancia, se piense lo que se piense de la filosofía, tiene que ver con la verdad. La prisión no es un entorno demasiado aperturista. Nosotros estamos además actualmente en una prisión que tiene en torno a 140 años de historia, que se dice pronto, y los aspectos fundamentales aquí, estando en una prisión, son evitar las medidas de seguridad, evitar que los presos escapen. Todo lo que sale de ese contexto es difícil a veces de poderlo plantear. Y plantear algo tan novedoso en este entorno como es la filosofía, a mí me parece no solamente pertinente, sino que necesario. Un proyecto como Filosofía en Prisión lo que permite es ser continuista con uno de los objetivos fundamentales de la universidad, que es trascender del propio ámbito académico y generar un impacto positivo en la comunidad. En este caso en concreto, con los internos del centro penitenciario de Ocaña. Es manifiesto que el aprendizaje aquí ha tenido un camino de ida y vuelta, ¿verdad? Porque los profesores naturalmente entrábamos en la prisión con muchas ganas de enseñar cuestiones ético-jurídicas, pero al final yo creo que salimos todos aprendiendo de ahí muchísimo, ¿verdad? De esta experiencia vital que a muchos de nosotros nos ha cambiado. Cuando uno sale de un taller lo que siente es un deseo, un impulso, ¿no?, inmediato de querer escribir, y yo creo que esto es algo incomparable y único que se nos está ofreciendo también para nuestro propio aprendizaje. Le está viniendo muy bien a los internos porque están aprendiendo muchísimas cosas, les están enseñando a pensar les están enseñando a pensar de una manera que habitualmente no se trabaja, más elaborada, y se centran en algo que es especialmente doloroso para ellos. Temas que abordamos con ellos son más bien de índole práctica, ¿no? Son temas como la libertad, la justicia, la muerte, la soledad, el sufrimiento. Recuerdo que un interno, mientras estábamos desarrollando el taller, me dijo: mire usted, yo me levanté esta mañana muy contento, y la verdad es que cada vez conforme va usted hablando me estoy poniendo más triste, ¿no? Quiero decir, el abordar este tipo de cuestiones significa mirar cara a cara el problema, y también tenemos que ser conscientes de que puede ser absolutamente legítimo pues no querer hacerlo. En el centro penitenciario de Ocaña me pude encontrar personas muy colaborativas que realmente pudieron hablar de su experiencia, hablar de su dolor, hacer un eco grupal y cuestionarse acerca del sentido del dolor. Ver el dolor, por ejemplo, había individuos que podían percibirlo como un lastre, como una cadena, ¿no?, que atan a la experiencia particular, y se pudo hacer esa reconversión de ver el dolor como, digamos, una guía de conducta. Entonces la persona concretamente habló de su experiencia dolorosa en la prisión, habló de cómo lo interpretaba como una debilidad, y emulando incluso, o viéndose reflejado en algunos personajes de la literatura o de la filosofía, pudo resignificar esa experiencia dolorosa para poderla incorporar en su modo de vida y poder tomar decisiones quizás
que le ayudan a estar más en sintonía con sus valores. Son temas que no son agradables en un espacio donde estos temas tienen unas connotaciones muy especiales. A pesar que la gente ría, pero cuando suben el Chabolo, yo digo, madre mía, mucha gente cuando sube al Chabolo se refugia. ¿Y en qué se refugia? Quizás en sus pensamientos, quizás viendo una serie, quizás escuchando música. Y si te llevas algo positivo a tu Chabolo, creo que te refugiarás en lo que te ha venido bien. Una anécdota muy clara para mí fue en el taller respecto a la soledad, en el cual uno de los internos nos comunicó que desde la universidad o desde el profesorado universitario se estaba idealizando en cierto punto la capacidad reflexiva de la cárcel. En cualquier caso, en esas intervenciones, en este caso sobre la muerte, siempre se planteaban enseguida las grandes opciones. Uno, por ejemplo, intervino y fue apoyado por algunos en el sentido de que, bueno, la Biblia resolvía la cuestión, sabemos, por lo tanto, que estamos destinados a una vida futura inmortal y que la muerte es simplemente un tránsito a otra realidad distinta y, en principio, superior. Otros, obviamente, pensaban todo lo contrario, que la vida se acaba con la muerte y que después de esta vida no hay ninguna otra realidad para los hombres, ¿no? Bueno, pero dentro de eso, que es evidente, ¿no?, esas son las dos grandes posiciones, es curioso porque dentro de la segunda aparecían algunas de las posiciones filosóficas sobre la muerte, sin articularlo, claro, sin referirlo a ninguna teoría, a ningún autor. Uno de los internos que estaba allí sentado se levantó y nos preguntó: ¿qué queréis que os cuente? ¿Que estoy aquí por ser pobre? Y muchas veces proyectan en estas clases pues, sus problemas, sus rivalidades, sus enfrentamientos, sus luchas, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. El mero hecho de levantar la mano antes de hablar, de esperar a que el compañero finalice la intervención para poder hablar, nos dimos cuenta de que no era algo que se respetaba mucho, ¿no? Al final son unos patrones de convivencia que muchas veces responden más a la coexistencia que a la propia convivencia. Y en estas últimas sesiones finales que hemos tenido nos hemos dado cuenta de que al final hemos podido aportar un poquito de mejora en este aspecto. Los internos se respetan entre ellos, se aplauden incluso cuando finalizan las intervenciones. Es importante que nuestros estudiantes entiendan que la educación no es patrimonio de una clase social determinada ni privilegio de una minoría universitaria, sino que debe permanecer abierta a todas las clases sociales y condiciones, y muy especialmente a aquellos colectivos que hasta entonces no han disfrutado de sus beneficios, ¿no? Esas fuerzas sociales que han sido tradicionalmente marginadas y que bien por incuria, por abandono o por ciertos prejuicios sociales han sido excluidas del proceso educativo, ¿no? Porque pensamos que precisamente quienes menos acceso tienen y menos recursos tienen a la educación son quienes más lo necesitan. Es verdad que ahí íbamos con los textos de Unamuno, íbamos con un guión muy establecido, pero los testimonios de los internos sobrepasaban infinitamente el que nosotros íbamos allí a compartir. No solamente se puede trabajar el dolor y la enfermedad a través de la mitología, a través de la literatura, sino que también la persona puede verse identificada con el protagonista o con el personaje de la obra literaria y emular o debatir acerca de las circunstancias vitales que lo rodean. Por ejemplo, podemos cuestionarnos acerca de la envidia con Abel Sánchez de Unamuno, o de la culpa con El corazón delator de Edgar Allan Poe, o hay otros muchos materiales, incluso cuadros, El grito de Munch, para ver esa desesperación, que nos pueden ayudar a que el individuo proyecte su situación personal, piense de nuevo su situación actual y construya una forma más adaptativa de aprender de esa experiencia, hacerlo un todo coherente con su identidad y, en términos generales, mejorar su salud mental. Viene una persona y te dice: mira, tu día puede que esté tu día mal, pero puedes tener un día mejor. Tú dices: hombre, es verdad, ¿sabes? Porque te están ayudando. Y eso, la filosofía aquí viene muy bien. No soy muy partidario de la filosofía porque la verdad nunca me ha gustado la filosofía. Siempre he sentido que son palabras vanas y vacías, ¿sabes? Pero sé que hace bien, sí, al que la sabe escuchar. La utilidad de la filosofía cabe en distintas posiciones, fundamentalmente dos,
y alguna quizá intermedia, la de quienes piensan que la filosofía sirve para muchas cosas, para hacernos mejores, para hacernos más felices, para obtener algún tipo de éxito, ¿no? Y otros, por el contrario, piensan que no sirve para nada, en el sentido de que es un fin en sí misma y por lo tanto no está al servicio de ningún otro logro, ¿no? Bueno, yo, sin tomar necesariamente partido, tengo que decir que me inclino algo por la segunda posición, sin negar que el estudio de la filosofía produzca algunos beneficios, sí. Porque también es otra, el que no escucha no aprende, pero si tú la escuchas, quién te la transmite, de quién aprendes, qué te están transmitiendo, porque pueden venir muchos filósofos en la otra, ¿y qué te pueden transmitir? Pero si vienen filósofos que te transmiten ideas positivas, ideas modernas, ideas nuevas, tú dices, hombre, vale la pena, aunque no me gusta, pero vale la pena escuchar, porque estoy aprendiendo algo que me está ayudando para un porvenir. En tal sentido, yo creo que el estudio de la filosofía, de los derechos humanos, no solo es que sea un bien, sino que debería incluso constituir casi un derecho del delincuente, como lo son la medicina, la educación, la tutela, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque yo creo que una severa sujeción a la regla, ¿no?, a la norma, es tan ineficaz y aboca al mismo desenfreno que una educación vacía, que una suerte de emancipación en nada. Hay personas que están aquí y son más libres que las que están en la calle. Eso es una realidad. O sea, hay una palabra libre entre rejas, ¿sabes? Que muchas personas dicen, pero ¿cómo tú estando preso puedes sentir una libertad? Pero no se trata de una libertad física, sino de libertad espiritual. O sea, te pueden tener aquí, pero tu mente y tu espíritu están libres, no están aquí, o sea, no sienten como esa opresión, y eso es lo muy importante. O sea, hay que también ver el tema y a qué se refiere. Pero hablamos de la libertad, sí, muchos dicen, no, es que la libertad es no fumar, la libertad es esto, la libertad es lo uno y lo otro, pero la libertad, ¿en qué se basa? La libertad me basa es que yo me sienta bien. Yo puedo parar aquí muchos años, pero si estoy libre y siento mi espíritu libre, el tiempo que pasa aquí no me va a afectar mucho. Entonces, de eso hablamos. Y para llegar a ese punto de tener esa libertad, hay que aprender a despegarse de las cosas. Si cada día le decimos al preso lo que debe hacer y nunca se le pregunta por lo que quiere o por lo que necesita, por lo que desea, si realmente no se hace esa ayuda de cultivo de su persona, de su inteligencia, de sus capacidades y de sus potencialidades, cuando termine su condena, luego no podemos esperar, ¿verdad?, que pueda reintegrarse en una sociedad y naturalmente encontrará su voluntad debilitada por esa inacción. Probablemente se verá incapacitado para vencer los obstáculos a los que tendrá sin duda que hacer frente cuando salga del centro penitenciario, a esas promesas subversivas que siempre aparecen, ¿verdad?, por ahí, y a esos caprichos de una voluntad no consultada, no entrenada ni ejercitada. Dentro de este entorno es muy llamativo porque nos hace pensar en otras personas que han sido privadas de libertad, como por ejemplo Nelson Mandela en su famoso poema, es que justamente lo decía igual, con lo que es algo que es probablemente un sentimiento universal, no es algo original de un individuo, alguien que no lo ha oído de otra persona puede tener esa misma sensación. Conclusión, este chico que comentaba una cosa de estas probablemente no hubiera pensado o no lo hubiera llegado a reflexionar o no lo hubiera llegado a compartir en otro contexto, pero si se le facilita esa posibilidad, no solamente lo reflexiona, sino que lo comparte con el resto, con lo que puede ayudar en cierta manera a repensar la situación de estar en prisión
y en cierta manera llevarlo de una forma mucho más razonable, mucho más sosegada. Ir a la cárcel a hablar de soledad es muy complicado. Ir a hablar de soledad cuando tú vas a terminar el taller y vas a volver a tu casa con tu familia, con tus hijos, ¿no? Eso también el interno lo percibe. Libertad porque podemos salir mañana. ¿De qué sirve? Sales mañana y regresas mañana. O sea, no es libertad porque sigues preso. Pero si tú eres libre espiritualmente, como hablamos nosotros espiritualmente, las cadenas que te atan a la droga, al alcohol, a los vicios, son cosas que si tú consigues romper todo eso, te va a venir muy bien, porque vas a salir libre. Entonces, para mí la libertad no es tanto física, sino espiritual. Y de eso es lo que hablaba el compañero arriba. O sea, todos queremos ser libres, sí, pero ¿en qué sentido quieres ser tú libre? En el taller de soledad usamos mucho a Víctor Frank y yo les decía, pues bueno, esa posibilidad que nosotros tenemos y que todos nosotros tenemos, estamos aquí para aprender a convertir una soledad no deseada y frustrante en una soledad que puede ser una fuente de creatividad, que puede ser un motor para el cambio y el crecimiento personal, que esa posibilidad existe, no lo digo yo, que vengo aquí y luego me voy, ¿no? Lo dice un señor que ha estado en un campo de concentración, que ha vivido una experiencia durísima como la que todos los internos están viviendo. Porque si tú vienes aquí y te encierras en lo que es, como dijo mi compañero, en negativo, 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 al fin y al cabo cuando salga volverá a un círculo que volverá de nuevo a entrar o va a cometer nuevos errores o no va a tener, ¿cómo se dice?, oportunidad en la sociedad. Entonces sí es cierto que los cursos, todo vale, todo, el mínimo vale. Y es bueno porque así tú aprendes, desarrollas, te relacionas más con las personas. Aparte de eso, busca emociones también que muchos no las tienen. Y poco más puedo decirle porque yo sí he hecho muchos cursos y todos me facilitaron. Cursos de impulso, que yo era muy impulsivo, me gustaba pelear, me gustaba buscar problemas. Por esos cursos hice como 7 cursos y la verdad los 7 me fueron geniales. Hoy en día, gracias a Dios, puedo controlarme, puedo hablar, para relacionarme también hablo, buscar, aunque yo soy alegre, sí, pero no quita lo otro, ser alegre y tener un impulso, un momento de ira, pero la verdad que sí, los cursos a mí me han facilitado, me han abierto puertas en muchas cosas y los tiempos que he tenido perdido, que no he hecho cursos en la calle, pues lo he hecho todo aquí, me lo han facilitado todo en el centro penitenciario. De alguna manera es lógico pensar que si su razón está embotada, si ignora sus derechos, si desconoce en qué radica un verdadero sentido racional de la libertad, si su libertad además se encuentra esclavizada por una falta de recursos materiales, morales e intelectuales, difícilmente luego va a poder reintegrarse en una sociedad igualmente hostil, ¿no? Luego además nosotros como institución tenemos que crear un espacio de seguridad para que los internos estén aquí custodiados, que por eso están cumpliendo una pena privativa de libertad, pero también les tenemos que dar oportunidades para después, porque ellos tienen que volver a salir. Entonces a ellos les está viniendo muy bien a modo de desarrollo personal, desarrollo cultural, y luego a la institución penitenciaria le está viniendo muy bien como institución. No solamente que un proyecto como Filosofía en Prisión puede tener un impacto positivo en la convivencia entre los propios internos, sino también entre los funcionarios de prisiones y los internos. En cuanto al tratamiento de las jornadas con los empleados públicos, pues igual, o sea, la experiencia ha sido también muy buena, porque digamos, en un principio, claro, el grupo que asistíamos a las jornadas, pues se hacían unos planteamientos, se abordaban unas cuestiones, y a mí lo que me ha llamado la atención es precisamente cómo a la hora de exponer cada uno sus posiciones, pues empezaban a haber rápidamente contradicciones, se entraba en conflicto. Entonces lo que uno pensaba que tenía claro en un principio, vas viendo que eso no era así, es decir, que las cosas no están claras, no, las cosas son confusas, y el análisis en este sentido filosófico, crítico, pues te lleva a replantearte muchas veces las posiciones propias, porque claro, estás viendo que no existe solamente la tuya, sino que hay otras posiciones distintas, y eso te obliga irremediablemente pues a redefinir muchas posturas. Yo creo, no sé cómo decirlo, a veces hay cierta tendencia a volver a rejuzgar determinadas conductas
en personas que ya han sido juzgadas por el propio sistema judicial. Entonces, el abordar determinados temas filosóficos desde un punto de vista así, con esta apertura de miras, con este intercambio de manera muy respetuosa en compañeros que incluso no teníamos demasiada relación a priori, hemos podido compartir opiniones y probablemente formas de trabajar, formas de funcionar desde un ámbito muy personal, en un entorno que si no hubiera sido porque se facilita dentro de un contexto que está organizado, probablemente no lo hubiéramos abordado de ninguna otra manera. Al final el espacio penitenciario es un espacio que está muy estigmatizado y muy desconocido, tanto para el conjunto de la ciudadanía como para estudiantes e incluso muchas veces para profesionales del derecho. Determinados aspectos, probablemente por la dependencia que tenemos, ¿no? Nosotros al final estamos en un ministerio como es el Ministerio del Interior, que está todo como muy reglamentado, muy normativizado, y quizás determinados aspectos no los tenemos en cuenta. No es que olvidemos a veces que trabajamos con personas, pero sí que a veces actuamos de manera rutinaria con respecto a determinadas cuestiones, y al final es verdad, trabajamos sobre todo con personas. La experiencia más habitual, ¿no?, más compartida entre los internos, entre quienes se hallan dentro de una cárcel, ¿no? Hay una especie de, no sé cómo decirlo, como de descreimiento, ¿no?, una cierta niebla en la mirada, una falta, una carencia que les hace, digamos, no tener una orientación, una guía o una esperanza para poder seguir adelante, ¿no? Y por eso yo creo que resulta decisivo, ¿verdad?, incidir en ese vínculo que compartimos todos, en esa comunidad de sentido que nos da nuestra propia condición finita, vulnerable, y sobre la cual yo creo que la ética y la filosofía tienen mucho que decir. Nunca se me había ocurrido la posibilidad de acabar dando clase de filosofía en un centro penitenciario. El pensar, el repensar sobre los asuntos que son sustanciales en el ser humano siempre yo creo que es interesante. La filosofía en sí complementa a la persona que la busca. Si tú buscas algo en sí para aprender a hablar, la filosofía te viene completo. Aprende a hablar, aprende a dialogar, puede hacer rima, puede ser poesía, puede ser... La filosofía es todo, es todo. Es un mundo de palabras, como si fuera un mundo de números incalculable.